Ok, sí. Bueno, vamos a darle inicio porque es que tenemos muchas cosas al final y la primera ya sabemos cuál es. Vamos a orar también por nuestras hermanas que han pedido también oración. Me pidieron también oración por un varón. Bendito sea el Señor, que a veces nos damos tan cuenta de tantas cosas, pero sabe que esta palabra hoy, Dios, pienso que va a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Yo oro para que este mensaje que el Señor me dio a través de una pastora nos sirva de verdad como puente para nosotros entender qué verdaderamente nosotros estamos aquí y quién verdaderamente nos quiere tener oprimidos. ¿Sabe? Yo, el tema hoy le he colocado como título esclavo o libre. Esclavo o libre. Hágase esa pregunta usted. Y yo lo voy a llevar a Juan capítulo 8 versículo 36. Este mensaje me lo dio el Señor. Aleluya, Dios nos habla ahora. Aleluya, qué bien, mi hermana Eli, profeta de Dios. Eh, Dios me dio hace rato este tema, me dio la oportunidad de predicarlo en una, en una plataforma y no había tenido oportunidad aquí porque la última vez que prediqué el Señor lo cambió todo. Y yo dije, bueno, Señor, y hoy iba a la misma. Y yo, no, Señor, por favor, ¿cómo me, ¿cómo me vas a cambiar ahora últimamente otra vez el mensaje? Dios, perdóname, Señor. Y el Señor entonces me dio otros tips ahí, como que los toma, los cojo el cuaderno y empiezo a anotar. Y qué bendición de verdad, porque sé que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Yo te invito a que busques en el libro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 versículo 36, y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios nos ha llamado a libertad. Cuando la pastora le daba la palabra a nuestra hermana Lilia, yo recordaba en el Salmo 138. En el Salmo 138, Dios nos ha dado una promesa, ¿sabe? Y yo quiero recordársela hoy a nuestra hermana Lilia, a la hermana de, amén, mi hermana Juanita, gracias. A la hermana de nuestra hermana Oli, que yo escuchaba y era la misma voz. Yo decía, wow, si es ella misma, ¿cómo no? En el Salmo 138. Dice el 7: si anduviere yo en medio de la angustia, recuérdelo mi hermana Lilia y todo el que ha estado en angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Una promesa a ustedes, mi hermana. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. A mí Dios me llevó a varios personajes cuando yo estaba hablando con una pastora amiga. Empezábamos a hablar de su historia y de la mía, porque nosotros no tenemos que hablar de nadie, sino de lo que nosotros vivimos. Nosotros tenemos tanta tela que cortar cuando estamos reunidos con alguien, que ¿para qué hablar de las personas? ¿Para qué meternos en la vida de nadie? Si no es para ayudar, como siempre lo he dicho. Y ella empezó a contarme, yo tengo dos hijas, mi hija a los 5 años murió, se me cayó de un tercer piso, un segundo tercer piso, se asomó, estaba en construcción y ella cayó y me llamaron y me dijeron, tu hija se murió. Y pastora, usted no sabe lo horrible que fue eso para mí. Yo decía, Dios mío, no, no, yo iba en el camino gritando, yo no entendía, pero yo me arrodillé en esa clínica y le dije, tú me diste a mi hija y tú me dijiste que ella sería profeta y tú me dijiste que ella te alabaría
y tú me dijiste que ella te iba a servir. Y yo no he visto esa promesa cumplida en su vida. Así que yo no acepto que mi hija muera en esta tarde, en este día, Señor. Yo no lo acepto. Y de pronto vinieron los médicos y me dijeron, su hija está viva. Yo lloraba y lloraba y lloraba y ella lloraba contándome ese testimonio. Hoy su hija vive en los Estados Unidos, pero le sirve al Señor. Le canta al Señor y es una profeta de Dios. Ella dijo, hermana, Dios cumplirá su propósito. Dios no se queda, no nos ha traído a esta tierra. Recuérdelo en esta hora. Mi hermana Rosario, mi hermana Rox, hoy te da esa promesa Dios a tu vida como regalo de cumpleaños. Él cumplirá su propósito en ti. Amén. Aleluya. Y sabe que cuando ella me decía, yo empecé a hablar de mis tres hijas. Mi hija mayor quiere, bueno, el lunes cumplió 34, bueno, en ese entonces todavía no tenía los 34, tiene tanto, tiene una hija, vive en Estados Unidos, orándole al Señor por esto, porque ajá, no está legal hasta el momento, es su esposo y su hija que han sido pedidos, pero no le ha llegado un permiso, creo que se llama la Green Card. Me llamó y me dijo, mami, te tengo una sorpresa, gracias por orar, porque ya le llegó a Helio, se tiene que hacer exámenes con Taliana y luego ya nosotros nos vamos a poder casar. Y yo, gloria a Dios, porque todo lo dejamos en manos del Señor. Incluso yo le dije, vente, ¿qué hacen ustedes allá? Ustedes tienen dos casas aquí y a mami no nos vamos a devolver, nosotros nos vamos a quedar. Y bueno, Señor, yo simplemente oro porque sea la voluntad de Dios, porque a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y, pero yo le decía, tengo una segunda hija, tuvo un fracaso, tengo una tercera, vive con su pareja, tiene sus dos hijos, mis hijas no se han casado, y como dice mi esposo, nosotros nos hemos casado 4 veces, y estas pelas no se quieren casar, pero bueno, ahí estamos en la promesa, esperando que sé que este año va a cumplir el Señor. Todos saben, mi hija se casó, se divorció, su pareja se volvió a casar, tiene un hijo. Y son las cosas que no entendemos en Dios muchas veces. Yo recordaba y decía, Dios, cuando él llegó a la iglesia, tú me lo mostraste y me dijiste, él será el esposo de Angie. Y ustedes saben lo que nosotros como pastores somos como tan cerrados en decir, pero ella está joven. Ella tiene 4 años de separada, tenía 26 años, tiene 30 en este momento. Yo le decía a ella, hermana, yo no entiendo, mi hija es una profesional, mis hijas son hermosas las tres, pero ella es como la más apegada a mí y vive conmigo, me da las cosas, mami, te vas a arreglar las uñas, vamos a comer, vamos a cine, vamos a hacer compras, casi todo lo hacemos juntas. Pero yo le decía, Señor, yo quiero que tú le envíes a ella una pareja. Yo le decía todo esto a ella, pero hermana, yo no he entendido por qué ella es una mujer alegre, a pesar de todo, es una guerrera. Ha luchado con fuerzas y ha avanzado, ha salido adelante. Y hoy en día puedo decir, tiene un buen empleo, gana bastante, gana muy bien. Pero yo decía, ¿por qué no consigue ella una pareja? Ya yo no la voy a cerrar. Yo al principio le decía, pero en la palabra no creo que tú te puedas volver a casar, porque a Dios no le agrada eso. Pero son las cosas que no entendemos nosotros. Yo le decía, Señor, si él se casó, ya tiene una familia, un hogar, tiene un hijo, porque ella se va a quedar sola. No entiendo eso en ti. Un día oí un debate entre un par de pastores acerca de esto y yo no entendía, pero yo le decía al Señor y ella me dijo, hermana, ¿sabe qué es lo que pasa? Usted tiene que sacar a su hija de donde el diablo la colocó. Yo no entendía, yo decía, es una profesional, está trabajando, gana bien, es una mujer hermosa. ¿Cómo que el diablo va a tocar a mi familia? ¿Cómo? Yo no puedo creer. Pero, ¿sabe? Mientras ella me iba diciendo eso, yo la escuchaba, pero el Señor me hablaba.
Y me decía, lo que pasa es que el diablo quiere tener a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos que no conocen a Cristo en ciertos lugares. Pero sabe que cuando yo analizaba ahorita que le decía al Señor que yo quería ¿será que cambio? Yo no voy a cambiar. Y el Señor me dijo, bueno, te voy a decir algo. Hay lugares donde el enemigo quiere mantenerte, pero hay lugares donde tú te metes. Y yo, oh, ok. Y analicé la palabra y vamos a ir a Génesis 37 porque yo lo voy a mostrar por la parábola, por la palabra. Génesis 37 y vamos a estar leyendo varios textos. El primer personaje, aleluya. No leí mucho, no alcancé a leer lo que nos escribían. Pero, ¿sabe? El, yo voy a hablar de un primer personaje porque son varios personajes que voy a mencionar en esta hora. Y por eso el Señor me decía, ¿eres libre o eres esclavo? Y sabe que el primer personaje que yo traigo aquí, esta hora, en este mensaje, es a José. Y todos hemos escuchado la historia de José, ¿verdad? Todos hemos escuchado. Hay muchos que han predicado y han predicado acerca de la túnica de José. Y José tenía una túnica y era especial para él. Nadie la podía usar y tantas cosas. Pero ¿sabe qué? A mí me llevaba el Señor a varios textos. Y el primero es 37:3. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diferentes colores. He allí la diferencia cuando nosotros empezamos como padres a ser exclusivos. Antes mis hijas discutían y decían, es que tú eres la consentida de mi mamá. Y la otra decía, es que tú eres la consentida de mi mamá porque tú eres igualita a mi mamá, la mayor es idéntica a mí físicamente. Un cuerpo, la cara, si nos ven y yo no sé si vieron la foto en mi perfil esta semana, somos muy parecidas y nosotros hablamos y cuando está su hija dice, mami Pau, no, no, que es mami Gache. Y la mira ella, tú eres mami Gache. Y entonces empieza a molestarnos porque somos bastante parecidas. Mi última hija es igual a su padre, tanto en estatura, en cuerpo no, porque el cuerpo siempre así como fui yo, delgada. La segunda es rubia. Entonces, sabe que ellas decían, y yo decía, bueno, yo a las tres, por las tres me rajaron la barriga igualita que me dañaron mi figura, porque la cesárea que me hicieron fue así, ni siquiera así. Entonces yo digo, a las tres las amo, a las tres las he cuidado, por las tres he peleado, por las tres he luchado. Y no sé ustedes, pero yo quiero dejar un legado y es que ustedes se amen, es que ustedes se cuiden. Es que cuando yo no esté, estén ustedes la una para la otra. Y sabe que ellas son amigas. Ella a veces yo no me entero de cosas y de pronto me entero por alguna, pero primero ellas tratan sus cosas, se hablan. Yo no sé si tienen un WhatsApp privado, pero ellas tres son así. Y yo le doy la gloria a Dios por eso. Pero mire que aquí estábamos viendo algo diferente. Estábamos viendo un padre que tuvo una exclusividad con un hijo, que él lo amaba, dice la palabra, que lo amaba más que a sus otros hijos, porque él había nacido cuando él estaba viejo. Pero resulta que en el versículo 20 nos encontramos con que este hombre mandó a su hijo a observar a sus hermanos porque él siempre estaba pendiente y le iba a decir al papá lo que ellos hacían. Otra cosa mala, vigílalo, date pendiente. No lo soy, no, es que él es mejor, no, que él es más quieto, no, que él es más estudioso, no, no haga eso, y mucho menos delante de ellos. Y sabe que en el 20 ellos planearon, hicieron un plan para acabar con la vida de José.
¿Y por qué ellos decidieron acabar la vida con José? Porque era un soñador, porque era el preferido de papá, porque sentían celos y envidia y rabia, porque nadie te va a matar si no siente, si no tiene hacia ti un sentimiento de odio, de rencor o de rabia, ¿verdad? Y mira lo que dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosle a una cisterna. Y es el primer lugar donde el enemigo quiere lanzarte. Yo voy a hablar de tres. Voy a hablar de una cisterna, voy a hablar de una cueva y voy a hablar de una cárcel. Por eso el mensaje tiene como título, ¿eres libre o eres esclavo? Porque muchas veces estamos en cárceles físicas y espirituales, más no físicas. Y vamos a entender en la palabra que fueron sus hermanos los que lanzaron su familia, su sangre, porque tristemente nosotros tenemos enemigos en nuestra casa. ¿Cuántos pueden decir aquí, yo tanto que la amo, yo tanto que la cuido? ¿Sabe que cuando mi hermana Lourdes ahorita tomaba las ofrendas, yo veía eso, sentía eso? Y ella decía, es mi madre, no me habla. Y yo siento que una vez, me acuerdo cuando ella entró, cuando ella sí lo manifestó, que su madre no la amaba. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Que su madre no la amaba, que su madre la había rechazado. ¿Cuántos aquí hoy yo quiero que usted abra su mente y su corazón y usted entienda que Dios lo quiere libertar en esta tarde? Y me gustaba tanto y sonreía, pero a la vez me daba sentimiento escuchar decir eso a ella, que está al lado de ella, pero que ella no habla, de que ella pasa de pronto seria, de pronto brava, de pronto aburrida, de pronto frustrada. ¿Sabe qué, mi hermana Lourdes? De pronto frustrada, porque la persona que ella menos pensó es la que le está dando su mano, es la que la está ayudando. Y dice, yo la consiento, yo la cuido, y no he necesitado su dinero para ayudarla. Eso me muestra el corazón que hay en esta mujer. Un corazón diferente a los hermanos de José. Lo lanzaron a una cisterna. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Sabe por qué? Porque la cisterna es un lugar, son estructuras esenciales para que han sido fabricadas para el almacenamiento de agua, especialmente en lugares secos, en lugares áridos. Recuerde, en el Antiguo Testamento y en la Biblia se mencionan muchos desiertos y aún existen desiertos y aún existen estas cisternas, pero resulta que las cisternas siempre deben estar llenas de agua. Pero con lo que los hermanos de José no contaban es que, oh sorpresa, Dios no permitió que en ese lugar hubiera agua, porque Dios no había cumplido el propósito por el cual Él escogió y trajo a esta tierra a José. Yo no sé a cuántos José yo le estoy hablando en esta tarde. Yo no sé cuántos José han sido rechazados por sus hermanos, por sus padres, por sus vecinos, por sus amigos. Yo no sé por cuánto usted ha pasado en esta vida de celos, de rabia, de ira, de amenazas. Lo que quiero decirte es que la cisterna está seca y tú no vas a morir en una cisterna. Mi hermana que se accidentó, me sorprendí escucharla decir, no tengo la columna rota,
No se mueva, no tengo la columna rota. Ya la sangre de Cristo tiene poder. Sabe, en su palabra hay autoridad. Láncela, declárala, declárela y Dios la va a cumplir. Dios va a cumplir lo que usted hable por su boca. Recuerde que lo que usted ate aquí en la tierra será atado en los cielos. José fue lanzado a esa cisterna para que muriera ahogado. ¿Sabe cuánto de profundidad hay en una cisterna? Entre 3 y 4 metros. Amén. Lo que ellos no se esperaban era que la cisterna estuviera vacía. Que la cisterna estuviera vacía. La cisterna estaba seca porque Dios permitió que en ese lugar no hubiera agua. Porque ese no era el lugar que él tenía preparado para José, para que José muriera en ese día. No era el día, no era la hora, no era el lugar en el que José iba a perder su vida. Así es, mi hermana Juanita Cantú. Lo que nosotros declaremos con nuestros labios, eso va a ser. Usted tiene tanto poder en su boca y muchas veces no lo creemos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos lanza a cisternas y nos quiere dejar encerrados ahí. Pero resulta que no, mi hermano. Mire lo que pasó en el 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Aleluya. Y dice, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Aleluya. Amén, así es. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Oh, sorpresa, se acordaron que era su hermano. Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderas, sacaron a ellos a José de la cisterna. Lo tuvieron que sacar. Ellos lo lanzaron, ellos lo sacaron. No importa en qué cisterna te han lanzado, la misma persona que te lanzó va a tener que retroceder y va a tener que sacarte de ese lugar. Así no lo quiera, ellos no lo querían. Ellos querían que él muriera. Pero ¿sabes qué? Dios no lo permitió. Le debieron sacar. El mismo que te señaló, el mismo que te vituperó, el mismo que habló mal de ti, el mismo que te hizo perder tu empleo, el mismo que te puso mal delante de tus autoridades. Ese mismo va a tener que llegar y quedar avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no avergüenza a sus hijos. Y usted y yo somos hijos del Señor. Somos hijos de Dios. Nuestro Padre es Jehová de los ejércitos. Él que pelea por ti y pelea por mí. Debieron sacarlo de la cisterna. Lo vendieron a los ismaelitas. Lo vendieron como esclavo. Dice que por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces tomaron su túnica y lo hicieron pasar por muerto delante de sus padres. Pero mira, como el propósito de Dios no era que José se quedara con los madianitas, dice que ellos lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. José llegó a un lugar, aunque esclavo, Dios lo puso en alto.
No importa en el lugar donde tú estés, mi hermano. Usted tiene una luz y usted brilla con la luz de Cristo, porque Dios no nos mandó a estar en tinieblas, sino a tener una luz propia, la luz de Cristo que resplandece en medio de nosotros. No importa la oscuridad y la tiniebla donde nosotros nos lancen. Lo importante es que Dios siempre nos va a levantar. ¿Quién llegó a ser José en ese lugar? La mano derecha de Potifar. Y aunque luego lo lanzaron a la cárcel, ¿quién fue José en la cárcel? En el lugar donde José estuvo, José siempre brilló. ¿Y sabe por qué? Porque José tenía, aleluya, lo correcto, somos luz en medio de la creación divina. Amén, gloria a Dios, mi amada hermana. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque José tenía la sabiduría de Dios. Y en el lugar donde usted esté, mi hermano, manténgase prudente. Manténgase en silencio. No hable aquí ni hable allá. Manténgase siempre a la altura como un hijo de Dios. Nunca seremos avergonzados, mi hermana Irene. Jamás. Usted no sabe una cosa. Mientras yo estaba terminando de anotar, porque este mensaje creo que hace como 2 años, permítame un momentito. No sé si se siente algún ruido, me avisan, pero estoy en un baño sauna. De aquí creo que me voy con 2 kilos menos. Cuando yo recordaba cuando yo decía, ¿verdad que el enemigo siempre se le levanta a uno? ¿Verdad que siempre el diablo va a querer levantarse en contra de nosotros? No va a querer poner contra la pared. Nos va a querer tener en cisternas, encerrados. Y sabe que nos va a querer tener eso. Pero usted no sabe una cosa, cuando yo trabajaba como docente en una guardería, era la monja, era la directora de ese lugar, era una monja, y ya yo era cristiana. Y ella se levantó en contra de mí, usted no sabe, porque yo era evangélica, porque ella hacía tantas cosas malas en ese hogar infantil, que a los niños les regalaban ropa, les regalaban juguetes, les pagaban las mensualidades, porque allá se pagaba una mensualidad, no era totalmente gratis. Pero ¿sabes qué? Que yo era una amenaza para ella. Ella me veía así. Y un día convocó a 2 maestros para que fueran a la secretaria, a la principal, donde estaba la directora, y hablaran más. Fueron los padres de familia a pelear conmigo. Tampoco me enteré. Nunca lo supe. Luego me dijeron los padres, hermana, fuimos allá a la oficina regional porque a ustedes la van a trasladar. Ya yo no sabía. Y yo le dije, no importa, mi hermana, no importa. Gané tantas mujeres para Cristo en ese lugar y el Señor me puso en alto. Pero el diablo me quiso correr. Me cambiaron a otro lugar infantil. Peor todavía. Salí de un faraón para meterme con un diablo. Era peor la directora de acá. El hogar infantil era el peor hogar infantil de los 5 que había. Y entonces, wow, llega Graciela con nuevas ideas. Me colocaron de coordinadora pedagógica. Ayudé a muchas compañeras que ya las pensaban votar. Pero resulta que esas mismas compañeras fueron las que me colocaron a mí en el paredón. Y terminó Graciela saliendo. Graciela hoy en día estuviera pensionada. Pero usted sabe una cosa que a mí no me duele. Yo le doy la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos años después, esa misma compañera que fue a hablar mal de mí llegó donde mí y me abrazó llorando. Yo no sabía por qué. ¿Y qué te pasa, Fanny? Yo les cortaba el cabello sin saber cortar cabello, claro. Ahora sí, no le dé miedo, ahora sí no sé cortar. Pero ella llegaba donde mí, Graciela tiene la mano buena, córtame el cabello. Y los viernes nos reuníamos, le arreglaba el cabello, le hacía rayitos a una sin saber absolutamente nada, era empírico. Pero ella fue a hablar mal de mí.
cuando yo le serví tanto. Y yo me dijo, quiero que me perdones. Me lo dijo llorando. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo me he sentido muchas veces como José. Usted no sabe. Y no porque haya sido rechazada por mis padres ni por mis hermanos. No. Yo le doy la gloria a Dios. Dios ha puesto una gracia especial. Yo siempre lo he dicho aquí en la línea. Yo, yo he sido una niña amada, aunque mi madre hubiese querido abortarme cuando yo estaba pequeña. Pero, pero crecí en un hogar que me amó. Y puedo decir que fui ese José, ¿por qué? Porque mi padre me amó mucho a mí. Mi padre me amó demasiado a mí. Y yo entiendo muchas veces que mis hermanos sentían celos de mí, porque yo todo lo que yo quería y decía, eso era. Y mi papá decía, esta es la reina. Y mi hermano el mayor, hoy día no, pero cuando estábamos pequeñas, mi hermano el mayor me pegaba. Y yo no hacía nada, simplemente cuando venía mi papá se lo echaba a mi papá. Claro, yo fui siempre chacha, a mí me gustaba también la pelea, no vaya a creer. Yo era un gallito de pelea. Y cuando yo como es que es, me quedaba, él siempre tenía celos de mí, porque mi papá se pasó conmigo, yo puedo decir. Me amó demasiado a mí y él excluyó a mis hermanos. Yo por eso puedo decirte hoy como ese José, que sé lo que que tengan preferencia contigo. Y hoy en día, pues ya mucho cuando crecí, ¿no? Mi papá falleció y todo, pero yo dije, mi papá hizo muy mal. Y por eso yo entendí que yo no podía hacer lo mismo con mis hijas. Yo no sé si usted lo hace, pero hoy yo quiero darle ese consejo, no lo haga. No excluya a ninguno de sus hijos. Si es flojo, si hace... Nuestros hijos todos son diferentes. Mis hijas, todas las tres son diferentes. Totalmente diferentes, caracteres totalmente diferentes. Mire que la mayor, nosotros decimos el terrón de azúcar. La segunda es tiene una personalidad, eso se ríe, friega, molesta, no sé cuánto, pero la tercera es, ella siempre está con la cara arrugada, la ceja arrugada y antenida, porque dice, ay mami, yo soy así. Y ella lo que no le gusta, pa, explota y no sé cuánto. Y son totalmente diferentes, pero por eso yo no puedo decir que la mayor es la mejor, ni la segunda, ni la tercera. Hubo un responsable aquí y fue el padre, fue el padre de José. Fue Israel el culpable de que sus hermanos se ensañaran de tal manera con José. Pero sabe, Dios cumplió el propósito. Cuando esta mujer se me acercó llorando, me dijo, quiero que me perdones. ¿Y por qué? Me dijo, porque no pude con el remordimiento de conciencia, no he podido dormir. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque yo fui a hablar mal de ti en la oficina. Y yo ahora me retiré del trabajo, que no podía con eso, porque a mí me sacaron. Pero sabe, antes de sacarme, a mí Dios me dio una palabra y yo quiero regalártela a ti. Yo nunca peleé, nunca dije nada. Llegué, firmé los papeles, estos papeles los tiene que firmar. Yo dije, no hay problema. Mi Dios me sacó de aquí y mi Dios me sostendrá. No crea ni pierda la esperanza porque usted pierde un empleo, no crea que usted se va a morir por eso. Porque usted lo saquen de un lugar, no crea que ese lugar era el mejor. Dios tendrá algo mejor para usted. Recuérdelo. Porque su familia lo rechazó, porque en un empleo usted no aplicó, porque a usted le negaron una visa, porque usted no pudo pagar esto, usted no pudo esto y no, y siempre fue, no, mi hermano. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo te perdono, porque es que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios me hizo dueña
me hizo una empresaria. Hoy entiendo a través de esta línea que Dios me hizo una empresaria, que Dios me colocó en un lugar donde hoy tengo la iglesia que jamás sabía que iba a predicar, que iba a ser pastora. En ese lugar hoy tengo una iglesia. En ese lugar hoy estoy pastoreando. Pero en ese lugar yo tuve una peluquería, la mejor en ese tiempo de soledad. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios me levantó, porque Dios me rescató, porque a mí no me botaron de ese lugar, porque fue Dios el que me sacó de ese lugar para ponerme en alto. Mi nombre y mi apellido es conocido en mucha gente en soledad. Y cuando oían mi apellido, yo coloqué Sala de Belleza y Estética Paublot Estilos. Y todo el mundo llegaba y decía, Paublot, ¿y quién es ese señor? Es francés. Todo el mundo creía que era un hombre y era mi apellido. Y todo el mundo decía, wow, ay, pero qué lindo. Era un lugar hermoso. Yo lo adecué bien bello. Dios me permitió, me dio los recursos sin yo estar trabajando. ¿De dónde llegó el dinero? Dios lo proveyó. Pero crea usted que Dios no lo va a dejar a usted en la cisterna, que Dios no lo va a dejar avergonzado. Y sabe, en el día que a mí me llamaron a firmar los papeles, yo me levanté a las 5 de la mañana y lloraba y lloraba y lloraba. Y el Señor me decía, por tanto los que te persigan tropezarán y caerán. Por tanto los que te persigan tropezarán y caerán. Por tanto los que te persigan tropezarán y caerán. Y yo no entendía esa palabra hasta que me llamó alguien por teléfono y me dijo, ¿sabes quién se mató en un accidente? Y yo dije, ¿quién? Viviana Restrepo, aquella que me dijo, usted hasta este año está en esta empresa. Con usted no queremos nada. Usted se va de este lugar. Y ella creyó que me iba a avergonzar y que yo iba a bajar la cabeza y que yo iba a llorar y que yo le iba a decir, a pesar de que ya estaba sola, ya estaba separada y tenía 3 niñas que dependían de mí. Hoy entiendo que nunca dependieron de mí, siempre dependimos de Dios. Esta mujer se mató en un accidente 3 o 4 días después de haberme dado la carta para que la firmara. Yo le dije, no hay problema. Si Dios me sacó de aquí es porque tiene algo mejor que para mí. Y no crees que no tuve miedo, sí. Lloré, pero no lloré delante de ella, no por orgullo, sino porque dije, gracias Dios, porque tú eres bueno. Amén, dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré. Por eso la Biblia dice, estad pues quietos y conoced que yo soy Jehová. Él es quien pelea por nosotros. Pero sabe, ahora me voy a ir al otro lugar. Y el primero fue a la cisterna, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a ir a la cueva. Y cuando vamos a la cueva vamos a hablar de 2 personajes especiales. Y el primero es David y el segundo es Elías. Pero ya aquí cambia el panorama, ya aquí cambia el panorama, ya aquí nadie los lanza a ellos a la cueva, ellos mismitos se fueron a la cueva, ellos mismitos se metieron en una cueva. Y sabe, yo busqué la definición y una cueva es una cavidad subterránea más o menos extensa, que puede ser natural o puede ser construida. Y nos vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Anote los textos, por ahí hay una chica que le gusta anotarlos. Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22, 1 y 2 dice, yéndose luego David, ¿quién se fue? David. De allí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David huyó a la cueva. David huyó a una cueva. Pero sabe, David estaba huyendo de Saúl. ¿Por qué huía David de Saúl? Porque tuvo miedo. Porque Saúl lo quería matar.
Pero sabe, aunque usted se meta en la cueva, dice, ¿a dónde iré, Señor? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si en lo más alto estás tú y en lo profundo también estás tú. ¿Usted cree que el ojo de Jehová no recorre toda la tierra, cada rincón de la tierra? Recuerde que lo hizo Dios. Y no importa si usted se mete en una cueva, usted se mete debajo de la cama, usted se mete en el escaparate, usted se mete en la profundidad del mar, Dios lo va a sacar de ese lugar. Porque Dios lo necesita para que cumplir el propósito que estableció en usted. No se meta, no huya. No le huya a los procesos, mi hermano. Porque los procesos nos ayudan a que nuestra fe crezca y que nuestro carácter se defina. Si usted tenía un carácter débil, usted lo permitió Dios colocarlo en una prueba, no para que usted esté llorando todos los días. Como Samuel, ay Dios mío, cuando Saúl fue, ay Señor, no, llore. Si es necesario, ¿quién no va a llorar si mi esposo me dejó? Si mi esposo se buscó una 90, 60, 90 y a mí me dijo, gorda, ya no te amo, eres fea. No, mi hermano, aleluya. No, mi hermana, no, mi hermano. Rechace esas palabras negativas que el enemigo puso en su mente, te vas a morir. Le diagnosticaron un cáncer, gloria a Dios. Yo no voy a morir de cáncer. Que usted sufre del azúcar y la diabetes, se va a morir. No moriré, sino que viviré. Y el Señor te dice en esta tarde, come y bebe porque largo camino te espera. No vas a morir en el proceso, no vas a morir en el desierto, no vas a morir a través de la prueba, porque Dios quiere levantarte. No huyas a la cueva, no te encierres en la habitación, no cierres la puerta con llave y de aquí no salgo hasta que me muera. No, no sé cuántos han encerrado en una habitación y dijeron no comeré más, me moriré. Porque no puedo con esto. Es más grande esta prueba que yo. No, no se deje morir. No se deje morir. Es usted. Hoy me decía el Señor, hay quienes te lanzan a una cueva porque el enemigo quiere lanzarte a una cisterna, el enemigo quiere lanzarte a una cárcel. Y recuerde, José lo sabe más que nadie aquí. José estuvo en una cisterna, también estuvo de esclavo, pero también estuvo en una cárcel. Pero de todos esos lugares, Dios lo sacó y lo puso en alto. Fue el primero, fue la mano derecha del faraón, fue la mano derecha de ese varón, de ese rey, de esa tierra. Alimentaron a muchos porque Dios le dio sabiduría, le dio entendimiento. ¿Sabe qué hizo Dios con David? Venga y le cuento. ¿Sabe qué le hizo Dios? Mira, y se juntaron con él en el 2, dice, todos los afligidos y todos los que estaban endeudados. ¡Wow! Yo no sé a quién le habla a Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Alaba el Señor, gloria a Dios. Yo me reía cuando Dios me decía esto. Yo decía, ¿sabe? Ese fue el lugar en que Dios escogió para que David preparara 400 hombres. Para cuando David fue rey, esos 400 hombres eran los soldados que lo defendían. Eran los soldados que lo protegían, eran su guardaespaldas, eran los que lo cuidaban, eran los que salían enfrente de la batalla para pelear por David. Tú tienes un ejército de ángeles que te guardan.
mira lo que dice la palabra. Imagínese usted. Y usted está triste y llega y llama a una amiga. Ay, la amiga, ay, mi amiga, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo. Ay, no, mija, yo te cuento que tengo problemas. Ay, ese marido mío está insoportable. Anoche vino borracho. Ay, los hijos míos rebeldes y los... Y usted dice, miércoles, si está peor que yo. Entonces, ¿qué le toca a usted? Si usted es una pastora, si usted es una salmista, si usted es una mujer de Dios, un hombre de Dios, usted se va a poner a llorar con ella. No, mi hermana. Ah, bueno, mi hermana, entonces vamos a ayunar, porque no tenemos de otra. Esa es la plataforma que Dios está usando para que usted se levante. No se encierre en la cueva. Recuerde que a David y a Elías nadie los metió en esa cueva. Dios tenía un propósito en la cueva y era de que él, aleluya, así es mi amada, de que él preparara a estos 400 hombres. Estos 400 hombres que no servían para nada, que se decían que no podían más, que estos 400 hombres que estaban afligidos, estos 400 hombres que estaban endeudados, que también los estaban correteando para matarlos, aleluya. Silvia Carolina, gloria a Dios, muchas gracias. Así es, mi hermana. Yo no sé si usted hace parte de los 400 endeudados, aleluya. No sé si está afligido y no sé si está en amargura de corazón. Lo que le quiero decir es que Dios lo está preparando en esta tarde. Dios lo está preparando en esta tarde como un guerrero, como una guerrera. Levántese. Dice la Biblia, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Hoy ha venido su luz sobre todos aquellos que pensaban que no podían. Sobre todos aquellos que pensaron que hasta ahí llegaron. Imagínate, la acreedora en la puerta. Señora, ya pagó la luz. Señora, vengo por la plata del arriendo. Y usted escondido en la casa porque no puede salir porque lo van a corretear. No, hoy Dios le está diciendo que Él paga todas sus deudas. Créalo, créalo, mi hermano, créalo. Usted no tiene cualquier padre. Usted no tiene cualquier padre. Usted tiene un padre grande y eterno, maravilloso. Y sabe, nos vamos a ir allá a Primera de Reyes para ir avanzando. Capítulo 19, para que usted se dé cuenta qué hizo Elías. Bien, Vamos no. a ir al 9. Primera de Reyes 19:9. Y dice, se levantó pues y comió, o sea, Elías, y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches, tremendo este Elías, hasta Horeb, monte de Dios. ¿Cuántos días caminó? 40 días y 40 noches. Y allí se metió en una cueva. ¿Quién lo metió? El diablo. Porque a veces le queremos echar la culpa al diablo de todo, pero no. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta que acababa de matar a 400 hombres que se le enfrentaron. 400 hombres que los retaron. ¿A cuántos tú te has enfrentado en esta vida? Y una mujer le dijo, te voy a matar. Por una mujer huyó mientras había matado a 400. Los degolló, que lo retaron y le dijeron, si el Dios que tú tienes hace descender fuego de los cielos, entonces ese es el Dios que verdaderamente existe. Y ellos empezaron, rasgaban sus vestidos y corrían todo el día. Y Elías estaba así, porque nosotros tenemos que quedarnos así, viendo los toros desde la barrera, analizando todo el conflicto, todo el problema. Yo siempre le digo esto a la gente. Hay alguien que me dice que deje mi número. Bueno, yo no sé, usted quiere, anótelo 313-527-0261. Claro que sí.
313-527-0261. Alguien que lo anote, por favor, que yo no puedo, me salgo de la pantalla. ¿Quiere alguien invitarme? Aquí estoy. Ya vio, mi hermano, lo que nos sirve la plataforma. Dígale a su pastora M aquí estoy. Dios quiere abrirle puertas. Dios quiere abrirnos puertas. No nos metamos en una cueva, mi hermano. No se meta en una cueva. No diga, es que yo no voy a salir. Le preguntaba a la profeta, profeta, a ti te dejan predicar en otra iglesia. Porque es que hay pastores que son tan celosos que no dejan que sus ovejas vayan a predicar y a mostrar lo que Dios le ha dado a ellos en otro lugar. Porque de pronto se puede quedar allá. Amén, así es mi hermana Luz Neidy. Así es, observando callado, mirándolo todo. Hasta que Elías dijo, hagan un hueco más profundo, traigan un balde de agua. Y usted se imaginará esos 400 hombres que adoraban a Baal. Tráiganme otro balde de agua y tráiganme otro balde de agua. Levantó sus manos y fuego cayó del cielo. Entonces Elías los mató a todos. Pero este hombre huyó de una mujer que dijo que te voy a matar. Pero usted no sabe una cosa, mi hermana, es que yo este mensaje lo prediqué, pero es que mi Dios hoy me dio como que unos tips así, unas perlitas. José fue usado, José fue usado, fue la mano derecha, José fue levantado. David también preparó a un personal, pero sabe que aquí Dios quería que Elías le escuchara. Él quería mostrarse no a través de un torbellino ni de un terremoto, sino a través del soplo apacible. Dios no es escandaloso. No, sopló suave a su oído. En el viento apacible, Dios le habló a Elías: sal de esa cueva, sal de esa cueva, porque el Señor primero le preguntó, ¿qué haces ahí? Pero Dios quería mostrársele realmente, aunque ya lo había visto cómo descendió fuego del cielo, todavía dudó de Dios, de su protección, de su compañía, pero Dios le dijo, sal de ahí, Elías. Dios lo sostuvo. Usted sabe que dice la Biblia, que de día los cuervos traían pan, el río lo alimentaba, traían carne, traían pan, y estaba cerca un río donde él bebía agua. No lo dejó morir en la cueva. No lo dejó morir en la cueva. No sé dónde tú estás en este momento, dónde tú te has metido, cuál es la cueva. Si tienes dolor, si tienes angustia, si tienes amargura de corazón, si tienes deudas, si tienes problemas familiares, si tienes problemas económicos. Yo no sé cuál es el problema que te ha llevado a estar en una cueva, en un asilo, encerrado. Pero Dios te dice, Dios te sopla allí, Dios te habla, Dios te susurra a tu oído y te dice, sal de ahí, sal de ahí, sal de la cueva, no te encierres, sal de la cueva. Es lindo cuando Dios nos quiere hablar a nosotros. Es bello cuando Dios quiere moverse en nosotros y cuando nosotros lo dejamos que Él se mueva. Cuando nosotros dejamos. Y el último personaje, los últimos personajes, porque ya hablé de cisterna y cárcel, de cueva, pero ahora quiero hablar de la cárcel como tal.
Y el último personaje que yo le quiero enseñar se llama Pablo y Silas. Y está en Hechos, capítulo 16, versículo 16. Mira lo que dice, ya para terminar. Y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, para que usted sepa por qué fueron ellos lanzados a la cárcel, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. La gente lo tiene que reconocer. Aún el brujo, ella era una divina, era una bruja en otras palabras, quienes os anuncian el camino de salvación. Aún el impío tiene que reconocer quién es usted delante de Dios. No se muestre como el amargado, no se muestre como el grosero, no se muestre como el frustrado, no se muestre como el tibio, no se muestre, no, 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 no. Muestre verdaderamente de qué usted está hecho. Porque ahí en medio de la prueba, muchas veces tú te quedas solo y te quedas sola y tú dices, yo decía al Señor, ¿sabe que yo le decía eso a Dios? Cuando yo voy a la iglesia y veo una, dos, tres personas, usted sabe como pastor lo que nos da a nosotros eso. Y un día me postré de rodillas y le lloré a Dios y me dijo, predícale a uno como le vas a predicar a miles. Y quizá ahí en el lugar donde yo estoy no está lleno, pero usted sabe una cosa, que en el Face me di cuenta esta semana cuántos habían conectados allí. Y yo dije, Señor, ¿será que tú quieres que yo tenga una iglesia virtual? Yo no quiero una iglesia virtual. Pero es que necesito quien me ayude, necesito quien vaya a predicar conmigo, necesito quien vaya a buscar a la gente conmigo. Yo no quiero estar. Y el Señor me dijo, hazlo sola. Y yo, pero sola, Señor, hazlo sola. ¿Acaso yo no te voy a respaldar? Aquí está la pastora Yani, que sabe lo que es eso. La pastora Yani lo sabe. Aleluya. Oh, Dios me dijo, hazlo sola. Y yo, Señor, sola. ¿Tú quieres ver mi poder? Ve, camina a las calles, predica el evangelio, visita a la familia, reparte los tratados. Y yo sola, sola, porque tú no estás sola. Cuando Dios me daba esta palabra, me la refrescaba hoy, porque vuelvo y le repito, hace como 2 o 3 meses que Dios me la dio. La pastora, la profeta no se equivocó, fue algo que Dios me dio. Y yo me he sentido tan sola y he dicho, pero ¿cómo voy a salir sola? Sola, hazlo. Tú no estás sola. Tú no estás sola. Quiero decirte, tú no estás sola. Tú no estás solo. Ahí está mi hermana María Isla, gracias. Gracias, mi hermana María Isla, de verdad. Sola, porque no estamos solas. Con David habían 400 endeudados, enlutados, que lo estaban buscando para matarlo, para degollarlo. Nosotros no estamos solos. Dios me dijo, no estás sola. Y yo dije, gracias. Amén, mi hermana Erika, gloria a Dios, porque es el Padre el que le está hablando en esta mañana, en esta tarde. No estás sola, no estamos solos y no vamos a ser avergonzados. Usted sabe que los miércoles hacía un servicio evangelístico. Mi esposo sacábamos el parlante a la puerta y yo cantaba, predicaba y mi esposo iba repartiendo los tratados y dejé de hacerlo. Yo hoy le pido perdón a Dios y lo digo delante de ustedes. Dejé de hacerlo porque me mudé a Barranquilla y ya me queda distanciado ir hasta Soledad. Si mi esposo no viene por mí, yo no voy. ¿Quién dijo eso?
Te prende tú. Aleluya. Graciela Paublot, mi nombre. Graciela Paublot. No sé quién pregunta, pero yo lo digo. Graciela Paublot. Soy pastora. Soy evangelista más que todo. Y había enterrado ese talento de evangelismo. Lo había enterrado. Yo me subía a los buses y el Señor me lo recordaba. ¿Y con quién ibas en el bus y predicabas? Sola. Yo no estoy sola. No estamos solos, dígaselo. Dígaselo usted, no estoy sola. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Llamé a una pastora y le dije, ¿por qué tú no vienes conmigo los miércoles y salimos a caminar y ungimos la calle, echamos aceite? No, mija, porque en soledad está peligroso, hasta la policía nos mandó a encerrar. Y yo dije, Dios mío, no encuentro a nadie que me quiera ayudar. Yo decía, me siento sola, Señor. Y el Señor me decía, ¿quién dijo que tú estás sola? Vaya y hágalo. ¿Cómo le vas a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Si no lo haces, mi hermana Lulú, gloria a Dios, me gozo en mi corazón de verdad, de que Dios esté hablándole a muchas mujeres, muchos varones aquí, de verdad. Hágalo sola. Yo me voy a poner a esa tarea. Yo lo voy a hacer. Voy a caminar las calles. Voy a caminar las calles y yo no voy a ir sola. Dios va conmigo. Su ejército de ángeles van a ir conmigo. Voy a dejar la zona de confort. Voy a dejar la cama, la frescura y todo lo que se llame así, los tratados. ¿Cómo se hacen los tratados? Los tratados se compran. Eso vienen unos paqueticos así, vienen. Bueno, que yo tuve la posibilidad de comprar y venían, creo que venían 1.000 en una caja y lo que me costaron fueron 10.000 pesos. Entonces hay lugares donde los regalan. A mí me los vendieron y, y todavía tengo muchos. Esos son los tratados, los tratados vienen como un librito o a veces vienen solitos y ellos usted los reparte en los buses, los reparte en la calle, los reparte en el barrio. Usted siempre tiene que tener ahí en el bolso para que usted vaya repartiendo. Y el Señor me traía eso a memoria. Si tú te subías en los buses y repartías los tratados, porque hubo un tiempo aquí que en los buses se montaban y que a predicar la palabra y después terminaban pidiendo plata. Entonces la gente ya no quería, decía, vienen los evangélicos esos locos a estar pidiendo plata. No le da ni pena. Pero cuando yo me subía, yo me identificaba como evangelista y yo le decía, lo primero que le decía es, no se asuste que no le voy a pedir un peso. Este tratado que está aquí lo voy a sembrar para que usted lo lea cuando llegue a casa. Y yo cogía mi Biblia y empezaba a predicar. ¿Qué pasó? Porque ahora ando en carro, lisa que soy. ¿Dónde está ese testimonio? Son en papelitos, son como unas hojitas, son como unas hojitas de blog, pero vienen con un texto bíblico y ahí viene la oración de fe para que la persona haga la oración de fe cuando esté en su casa. Lo lea y de paso dice al finalizar, si el Señor te habló en esta hora, repite esta oración. Y la gente repite la oración. Entonces, mire qué lindo lo que hoy hemos aprendido aquí. Pablo y Silas fueron encarcelados porque esta mujer dejó de darle dinero a sus amos y esta mujer recibió a Cristo. Amén. No dejemos. Dice la Biblia que no dejemos de congregarnos, pero no dejemos de hacer la obra de Dios. No debemos dejar, no nos debemos cansar, que en su tiempo vamos a tener la recompensa. Y aquí hay una. Mercedes es mi tía. Es una de las semillas que Dios, me gozo, que Dios se ha ganado, me ha dado para Cristo. Que el Señor me la pude ganar para Cristo. Una tía que está conectada. Te bendigo, tía, te amo. Y sabes que, que Pablo y Silas fueron encarcelados, porque vuelvo y le repito, el diablo nos quiere
tener encarcelados. Dice el salmista, saca mi alma del Seol, de la cárcel, para poderte adorar, para poderte alabar. Pero ¿sabe cuál fue lo que Dios enseñó a Pablo y a Silas? Que mientras ellos adoraban, sus cadenas fueron rotas. Y dice que hubo un estruendo tanto que las paredes de la cárcel se movían. Dios no quiso mostrársele solamente a Pablo y a Silas, sino al carcelero y a todos los que estaban presos. Y el carcelero se quiso matar, cogió su espada para matarse. Pero Pablo le dijo, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Ni aun el preso más malo se voló de la cárcel, porque la presencia de Dios no se lo permitió. Porque era tan hermoso y tan poderoso lo que estaba pasando en ese lugar, mientras ellos adoraban, mientras ellos exaltaban, mientras ellos glorificaban el nombre de Dios, aún en esa cárcel, en lo más profundo y en lo más oscuro. Quizás sus compañeras eran unas ratas y pegados a la pared, ellos decidieron adorar al Señor. Y eso hizo que las cadenas fueran rotas. Dice la palabra que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Recuerde que la adoración es una de las armas más poderosas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios tenemos. ¿Y qué le dijo el carcelero? ¿Qué tengo que hacer para conocer a ese Dios? ¿Qué tengo que hacer para servir a ese Dios? ¿Qué tengo que hacer para buscar a ese Dios? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Crea en el Señor Jesucristo y usted y su casa será salvo. En medio de la prueba, aleluya, mi hermana Linney, en medio de la prueba, adora. Ahí en la cárcel, adora. En la cueva, adora. En la cisterna, adora. Porque los muros se tienen que caer, las cadenas tienen que romperse. Y lo que la palabra con la que inicié y al que elijo y al que elijo libertare, sería verdaderamente libre. Hoy quiero darle las gracias a Dios por este mensaje. Quiero darle las gracias a Dios. Y quiero terminar preguntándote, ¿dónde estás? ¿Dónde te dejaste meter? Amén. Así es mi hermana del Samson. Hecho está, Ebenezer. Hasta aquí me acompañó el Señor.